hay una frase que me vino a mi corazón: lo que no se direcciona, se extravía. Sí. Entonces, con esa pregunta, ¿sí?, quiero que empieces tú a meditar. Miren, quien direcciona el corazón será el camino que tomará el corazón. Sí. Según la dirección que se le da, serán las decisiones que tomará. Sí. Y de acuerdo a la palabra de Dios, te diré que hay diferentes cosas, personas que quieren direccionar mi corazón, quieren direccionar tu corazón. Uno de ellos, te digo quién, es el enemigo. ¿Sí? El enemigo quiere direccionar el corazón del ser humano, pero también quiere direccionar el corazón aún de los hijos de Dios. Otro es el mundo. El mundo, digo que a través de muchas maneras, de toda la publicidad, de todo lo que se mueve, todo el sistema aquí en este mundo, quiere direccionar nuestro corazón. Pero hay alguien más que a veces quiere direccionar, y es nuestra propia carne. ¿Sí? Nuestra propia carne. Y te diré que a veces es más fuerte nuestra propia carne, ¿sí?, que a veces quiere direccionar. ¿Por qué? Porque nuestra carne se conduele, nuestra carne busca la comodidad, busca su propia prudencia y quiere direccionar. Pero hay alguien más importante que quiere direccionar nuestro corazón, y es nuestro Padre. Sí, nuestro Señor. Por eso su palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero al final del día te diré que cada persona es libre, tiene voluntad para decidir. Ni Dios mismo te obliga. Te diré que a veces el enemigo, sin darnos cuenta, nos esclaviza. ¿Sí? El mundo muy sutilmente, cuando menos acordamos, ya nos está guiando. Nuestra carne de igual manera, pero nuestro Dios, digo que está esperando que tú y yo le podamos dar nuestro corazón. Es cierto que el día que recibimos a Jesús, se lo dimos y le dijimos: Señor, te entrego mi corazón, ven y gobierna mi corazón, o entra en mi vida. Pero es una oración que hicimos. Pero toda nuestra vida, todo nuestro peregrinar, nuestra vida en el reino de Dios es un diario, ¿sí?, un diario vivir de estar orando: Señor, guía mi corazón, guía mi corazón, te lo entrego, enséñame, dime cómo, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante el que nuestro corazón sea guiado? Y sea guiado por Dios, pero a través de cada decisión que nosotros tomamos. Y vamos a ver en la palabra cómo es el corazón, para entender que es bien importante que de hoy en adelante, que ya vamos a escuchar los principios de la palabra de Dios, seamos conscientes a que sea guiado, a que sea direccionado. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y digo que es engañoso, no solamente es engañoso, dice, es perverso. Digo que es bien fuerte eso, lo que dice la palabra de Dios. Tu corazón y mi corazón, digo que es engañoso, pero también es perverso. El día de antier, algo así, una persona me hace una pregunta acerca de lo que era pecado, y hay otra frase
iniquidad, ¿sí? Y si la palabra de Dios, o sea, dice las dos palabras, no solamente engañoso, sino perverso. O sea, una perversidad, cuando una persona es perversa, o sea, no se mide. Pues te diré que tu corazón y mi corazón es perverso. Si no es guiado, si no es direccionado, digo que es así, de esa manera. Fíjense, en el libro de Números, capítulo 15, versículo 39, se menciona que al pueblo de Israel se le dio ciertas instrucciones y se les dijo que en sus vestiduras debería de haber unas franjas, y ahí en esas franjas tenían cierto color y les debería de recordar los mandatos de Dios. ¿Para qué? Para que no pecaran contra Él, ¿sí? Sino le obedecieran. Y me viene a la mente es que cada verdad de la palabra de Dios es como si fuera una franja, es como si fuera un color, como si fuera un recordatorio para que nosotros no pequemos, para que nosotros obedezcamos a Dios. Y allí en el capítulo 15, versículo 39, se menciona eso. Pero ya en el capítulo 16 de ese libro de Números, digo que el pueblo, no tanto el pueblo, sino fueron 3 hombres, aquellos que leen la palabra de Dios, habla de Coré, Datán y Abiram, y aparte 250 príncipes del pueblo de Dios se habían levantado en contra de Moisés. Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque se menciona unos versos antes la indicación que Dios les había dado, y luego en el siguiente versículo se menciona la rebelión, la perversidad de esos 3 hombres, y aparte los 250 príncipes que se habían levantado. Si vamos a levantarnos en contra de Moisés. Y no solamente se quedaron ahí, sino lo retaron. Léanlo en casa este pasaje, y dice que Moisés y Aarón se postraron a tierra, o sea, consternados de lo que el pueblo estaba haciendo. Y dice la palabra de Dios que Moisés, pues dijo, Dios va a mostrar a quién Dios ha llamado. Dice la palabra del Señor que se abrió la tierra y se los tragó. Y a mí me llamó tanto la atención, ¿sí? O sea, cómo es que Dios había dado una indicación y al siguiente, el siguiente relato menciona la perversidad del corazón de estos hombres. Y termina ese relato. Se lo estoy dando rápido porque quiero enfocarme, no me quiero enfocar en la historia, sino solamente quiero como una referencia de lo que es capaz de hacer el corazón, ¿sí? Y apenas había pasado toda esa mortandad, al siguiente día se levanta el pueblo en contra otra vez de Moisés. Y dice la palabra del Señor que en esa mortandad murieron 14,700 personas. Yo a veces me pregunto, Señor, o sea, qué bueno que no estamos en ese tiempo, porque pienso que ninguno quedaríamos vivo. Pero no por eso debemos de ignorar que no, a lo mejor no hay muerte física, pero sí hay una muerte espiritual. Digo que hay algo que se muere.
Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es que no percibo? ¿Por qué es que no entiendo? ¿Por qué? Porque de alguna manera, digo que se manifiesta esa muerte espiritual. ¿Cuándo? Pues cuando el corazón se vuelve perverso, se vuelve engañoso, ¿sí? Te menciono estas historias porque la palabra de Dios habla, ¿sí? Y debemos de entender, debemos de meditar. O sea, ¿cómo es mi corazón? ¿Por qué? Pues porque a veces creemos que nuestro corazón pues es una perita en dulce y que está haciendo lo correcto. Pero ahí en el mismo, a ver, déjenme ver, ahí en Jeremías 17:9, déjenme leer, o si me lo ponen aquí en la pantalla. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En pregunta, ¿quién lo conocerá? El siguiente versículo. Dice, yo el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que nada más Él es el que conoce. Yo no conozco mi corazón. No hay ser humano que conozca su corazón, porque la palabra de Dios lo dice. No es porque yo lo digo. Ahí no dice, pues alguien, mis hijos. No, dice, yo, el Señor, conozco la mente y pruebo el corazón. No solamente lo conoce, sino lo prueba. ¿Sí? Y meditando en esto, percibo que es muy importante. ¿Por qué? Porque yo meditando en la palabra, cuando Jesús empezó a hablar acerca de todas las señales del fin de este siglo, muchas veces nos enfocamos en los terremotos, en las guerras, en hambre, en las pestilencias, en COVID y no sé cuánto. Pero si nos detenemos ahí en esas señales, digo que una de las señales es que muchos serán engañados. Y meditando, dije, mira, dice la palabra que engañoso es el corazón. O sea, nosotros nos engañamos. Y luego el enemigo, el diablo, que también es engañador. ¿Y cuántas veces nos enfocamos tanto? Ya está un terremoto allá, no, ya hay mortandad allá. Y digo que nos enfocamos en solamente las señales y no en la advertencia. En la advertencia que Jesús mencionó. Y si la mencionó es porque tenemos que estar alertas, porque tenemos que mirar. Y dice la palabra, mirar por nosotros mismos, ¿sí? Cuando a veces uno empieza a pensar, ay no, sí estoy bien, le digo, Señor, mejor me callo, porque realmente tú eres el que puedes probar el corazón y sabes la intención de veras de nuestro corazón. Miren, Jesús mismo afirmó también esta condición del corazón humano. En Marcos 7:6 dice que respondiendo Jesús le dijo a los fariseos, les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
que no por lo que yo pueda decir con mis labios, es una verdad del corazón. ¿Sí? Entonces, no, yo no soy confiable. Yo no soy confiable. O sea, no debe de guiar ni el enemigo, ni mi carne, ni el mundo, ¿sí? Pero ni yo soy confiable para guiar mi corazón. Bien, algo que lo que trae un corazón, digo que no arrepentido, un corazón que no es guiado, que no es dirigido. Dice en Romanos 2:5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hace rato les mencionaba que una persona me preguntaba acerca de la palabra algo así, iniquidad. Y me comentaba, me decía, pero ¿cuál es el pecado más grande? Y nosotros a veces le ponemos tamaños y le ponemos colores. Que mentiritas blancas y mentiritas no sé de qué color. Sí. Pecados chiquitos y pecados grandotes. Sí. Pero somos nosotros los seres humanos. Pero el pecado, yo creo que el pecado, porque aquí dice la palabra, el pecado más grande es el rechazar a Jesús, el rechazar a Cristo. ¿Sí? Y este versículo lo afirma, lo confirma. Dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras, o sea, corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. O sea, está atesorando cada vez que aquella persona que se le habla de Cristo, que se le comparte del amor de Dios y lo rechaza, endurece su corazón, digo que está atesorando ira hacia él. ¿Por qué? Porque ese corazón, luego en casa, lean estos pasajes, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, parece que el libro de Hechos, ahorita a lo mejor estoy equivocada, pero lo que sí es que había unos cristianos de ese tiempo, los de Berea, que cuando se les compartía no se quedaban con que, pues nada más, sino regresando a casa se ponían a estudiar a ver si les estaban enseñando la verdad, para confirmar que esta congregación sea como los de Berea, que apunten. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en casa vuelvan y a ver si de veras estoy diciendo la verdad. Verificar la verdad. ¿Sí? Dice, el corazón que menosprecia las riquezas, dice, de su benignidad, paciencia y longanimidad. Sí, o sea, el corazón que está duro, que no se arrepiente, digo que está menospreciando las riquezas de Dios, que es su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Yo te diré que la paciencia también tiene un límite. ¿Sí? Y a veces nos tomamos de esa promesa que dice que Él retarda su venida. ¿Por qué? Porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. ¿Sí? Pero su paciencia también tiene un límite. Yo no sé, personas que a lo mejor están escuchando a través de la transmisión, ¿cuántas veces se les ha hablado de la redención, de la salvación, de ese regalo de parte de Dios? Y aún nosotros, ¿cuántos Dios nos ha hablado en ciertas áreas de nuestra vida?
¿sí? Que direccionemos nuestro corazón. Y a lo mejor no lo hemos hecho. Digo que Dios es bueno. Miren, Dios no tiene ni un cachito en su carácter de maldad. No, toda su esencia, todo su ser es de ser bueno. Porque a veces es que Dios es malo, me castiga. No, o sea, se castiga uno mismo. Se castiga uno mismo. ¿Por qué? Pues porque hace lo opuesto. Dios proveyó todo lo bueno. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Dice que Él tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de vida. O sea, su pensar es bueno y es de vida. No es de muerte, no es de maldad, no es de castigo, no. El asunto es que para donde yo direcciono mi corazón, para donde yo direcciono, pues es lo que yo voy a empezar a cosechar, es lo que yo voy a empezar a recibir. Pero no es porque Dios lo quiera. Aún hasta en el libro de Deuteronomio, cuando dice Dios, te pongo camino de vida y camino de muerte. Pero digo que enfatiza, si escoges el camino de vida, vendrá esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque nos sopla, nos dice, esta es la mejor elección, esta es la mejor dirección que le puedes dar a tu corazón, el camino de vida. Porque nuestro corazón tiene que ser direccionado, tiene que ser guiado, ¿sí? Y ya les he dicho el por qué. Porque nuestro corazón es engañoso y es perverso, tiene que ser dirigido, ¿sí? Y digo, aún cuando oremos, aún cuando vengamos, digo que nuestro corazón sin Cristo es perverso. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que Él haga la obra, que nos enseñe, ¿sí? Pero, o sea, quiero enfatizar, estoy hablando acerca de los que somos hijos de Dios, que debemos direccionar, pero también Dios habla del corazón de aquel que no ha recibido a Cristo. No es que Dios mande a la gente al infierno, porque el infierno no fue creado para el ser humano. ¿Ok? El infierno es para el diablo y sus ángeles. Pero si el ser humano se deja guiar por el diablo, pues ya saben cuál es el camino del diablo, el destino, ¿sí? Pero no es porque Dios mande a ninguna persona, ¿sí? Y este mensaje, de veras, cuando lo estaba meditando, lo estaba escribiendo, dije, o sea, qué práctico es Dios hablando a través de su palabra para poder direccionar nuestro corazón. Y les diré que no solamente el que no tiene a Jesús está en peligro, digo que nosotros también, ¿sí? Porque hace rato que yo les daba el ejemplo de los israelitas y personas que estaban en el liderazgo. Digo que su corazón los engañó. En el libro de Hechos, capítulo 5, digo que una pareja cristiana también fueron engañados. Su corazón fue engañado. Y no solamente es engañado en cosas que a veces dice, no, eso no, yo no voy a caer ahí. Pero ¿qué tal en honrar a Dios donde nadie me ve?
¿qué hago en privado? ¿Qué hago cuando nadie me ve? ¿Qué pienso? Yo no, ningún ser humano tiene la capacidad de poder destapar ahí el cráneo y poder escudriñar los pensamientos. ¿Qué pienso? Pero no solamente qué pienso, sino en qué medito. Cuando a lo mejor estoy en ocio, cuando no, a lo mejor no estoy haciendo nada. Leímos hace rato, Dios escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón. Sí. Y quiero enfatizar, miren, el diablo no es nada confiable para que guíe nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es mentiroso, dice la palabra de que es padre de mentira, es engañador, es perverso, es maligno, ¿sí? O sea, no es digno. Yo no sé por qué hay personas que dicen, yo le entregué mi alma. Ya, se entregaron completamente. ¿Sí? El mundo, digo que dice la palabra, que el mundo y sus deseos pasan, van a pasar. Es perecedero. Yo no soy confiable. Y tampoco tú. Ningún ser humano es confiable. El único confiable, digo que es Dios. Es el único. Y a Él debemos de permitir, digo que, pues que nos pueda gobernar. Y Él está esperando, hablando a través de su palabra. En Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Digo que, o sea, Dios nos sugiere, o sea, no nos está demandando, no nos está exigiendo, dámelo, dame, hijo mío, tu corazón. Él está esperando que cada uno de nosotros, no solamente el día que recibimos a Cristo, yo lo recibí a Cristo cuando yo tenía 13 años. Hace 40 y tantos años. No sabía muy bien lo que estaba haciendo. Era un adolescente. Pero a través del transcurrir del tiempo, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha hablado. Y ahora digo que más que nunca, Dios me ha hecho sentir más palpable. Irma, no es diario, sino es cada minuto, cada instante. Digo que, Irma, dame tu corazón. Dame tu corazón. Y mira, que tus ojos miren por mis caminos. Porque digo que mis caminos, son engañosos. No son rectos. La misma palabra de Dios dice, parecen como que son, pero al final son caminos de muerte. Sí. Tenemos que ir a decir, Señor, esto que yo pienso, esto que yo creo, si es un camino correcto o es un camino que me va a llevar a una mala experiencia, a alejarme de ti, ¿sí? A privarme de tu paz, a privarme de tu gozo, a privarme de tu bendición. Y Dios está esperando, ¿sí?
Bien, es el corazón y los ojos son los que nos llevan a apartarnos de los caminos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Eva en el huerto del Edén? Ahí en el huerto en Edén. Miró. Y su corazón, digo que, no, es que diré que hasta ella dijo mentiras y el diablo dijo mentiras. Y ahí está comprobado que tanto el diablo como yo soy perverso. ¿Por qué? Porque viene Dios y me habla a través de su palabra. Digo que la persona que está aquí solamente es el burro, la burra que Dios usa para que se hable la palabra de Dios. Sí. Pero a veces que dice, ay, es que es bien duro. Pedro dijo, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá soportar? Digo que en mi carne la palabra va a ser dura. En mi corazón humano, digo que va a ser duro esto, va a ser duro aquello. Por eso es que necesitamos a Cristo. Por eso es que necesitamos, Señor, es a través de tu llenura, es a través de tu presencia, Señor, que puedo permitir que mi corazón sea guiado, sea dirigido en cada principio, en cada verdad. Yo recuerdo que una ocasión el doctor Felipe nos dio una indicación a mi esposo y a mí, y se nos pareció así como bien loca y bien así bien opuesta, y platicando mi esposo y yo, yo le decía, mira, no nos vamos a oponer, aun cuando se nos haga así como dura, como a Pedro, mejor vamos a orar y vamos a decirle al Señor que Dios nos guíe a través de su palabra, esto que nos está diciendo que debemos de hacer. Y empezamos a orar, y digo que Dios empezó a guiarnos. Y ya le digo, vamos a decirle a Dios, guíanos, y a los 2 días, 3 días, volvemos a platicar, a ver qué Dios te dijo a ti y a ver qué Dios me dijo a mí. Y entonces tomamos la decisión. Digo que Dios, está escrito, Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Sí. Si hay duda, si hay incertidumbre de aquello que a lo mejor se nos está hablando a través de la palabra, digo que vayamos a la palabra, vayamos a su presencia, digamos, Espíritu Santo, o sea, se me voló la cabeza con esto que me estás diciendo a través de la palabra, o quien está compartiendo, o sea, no lo entiendo, no lo percibo, se me hace difícil. Pues vayamos y escudriñemos, ¿sí? Cuando estaba escribiendo, ¿cuántos hemos batallado en cuanto a guiar nuestro corazón en el área de las finanzas? Yo creo que todos, ¿sí? Pero al estar meditando, y él decía, Señor, ¿por qué es tan complicado a veces permitir que nuestro corazón sea guiado en eso? Y no te voy a hablar de las finanzas, entonces, no, nada más te digo que me fui al libro de Malaquías y Dios no dice, denme porque me están robando, pónganse al corriente y hagan esto y hagan aquello. Digo, ¿qué dijo Dios? Pruébenme en esto. Empiecen a dar y pruébenme. Y ya que lo hayan probado, pues deciden si su corazón es guiado. Le dije, ¿por qué? Porque Dios sabe que cojeamos de ese pie, ¿sí?
Y se me vino a mi pensamiento porque a mí me enseñaron de una manera el diezmar y yo no sabía lo que era traer el diezmo. ¿Por qué? Pues porque lo hacían, ahí lo hacían de una manera diferente. Yo digo que no era bíblico. Y como no era bíblico, yo sí diezmaba, pero no se produjo lo que debería de producirse porque no lo estaba haciendo como lo decía la palabra. Y cuando lo empecé a hacer como lo dice la palabra, digo que pues saltaron chispas en mi corazón. Porque tenemos que aprender a que nuestro corazón debe de ser guiado como la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra en esto, en aquello, en lo que yo quiero que sea guiado? ¿Sí? Y entonces yo tuve que decir, Señor, pues perdono esas personas que me enseñaron pues de una manera incorrecta. Ahora pues ayúdame a poder hacerlo como dice tu palabra. ¿Sí? Por eso es lo que yo les menciono. O sea, mi corazón me engaña. Y a veces digo, pues mira, dice la palabra que se debe de hacer esto. Te diré que aún lo que no está escrito en la palabra, para que mi corazón sea guiado, el Espíritu Santo me puede decir, me puede hablar, aunque no esté escrito en la palabra. ¿Sí? Como por ejemplo, te diré, si Dios dice, tu corazón debe ser un corazón perdonador, pero no está específico cómo debo de perdonar a esta persona, a esta y a esta. ¿Sí? O qué pasos debo de seguir. Pero te diré que cuando yo oro y le digo, Espíritu Santo, debo de perdonar, pero ¿cómo debo de hacerlo? El Espíritu Santo nos empieza a guiar. Digo que empieza a guiar el corazón. ¿Sí? Digo que es necesario que tu corazón y mi corazón debe de ser dirigido. Debe ser dirigido. ¿Por qué? Porque mira, nosotros no podemos agradar a Dios en nuestra carne. Digo, ¿cómo podemos agradarle? Es en el Espíritu. Es en la verdad de la palabra. Les mencionaba yo a la congregación de allí de Calvillo, digo, mira, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos, todo, tanto dentro de aquí, de estas cuatro paredes, como en el trabajo, como en la escuela, todo lo tenemos que hacer, o sea, a través de Cristo. Si yo lo hago en mi carne, digo que no es agradable delante de Dios. Pero cuando yo llevo, Señor, te voy a adorar, y es a través de tu Espíritu, es a través de esa sangre que fue derramada, y entonces yo soy agradable delante de ti. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a adorar, digo que el Padre no ve a Irma, no ve a ninguno de nosotros así a secas, sino digo que ve a Cristo, ve a Jesús. Y por eso la palabra del Señor dice que la alabanza es de olor grato, agradable. ¿Por qué? Porque el Padre no está oliendo a Irma secas, sino está oliendo a Cristo. Y Cristo es agradable. Por tanto, entonces la alabanza, te digo que es agradable para el Padre. Y Dios desea que cada uno de nosotros aprendamos a direccionar nuestro corazón cuando venimos a alabar. No debe determinar el cansancio
de qué manera voy a alabar a Dios. No debe determinar las circunstancias en las que estoy viviendo en ese momento cómo va a ser mi alabanza. Digo, ¿quién debe determinar? Es el Espíritu, porque tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Sí? O sea, no solamente estoy hablando de una dirección en mi corazón en cuanto a las decisiones, con quién me casaré, qué negocio voy a hacer, sino en cómo voy a honrar a Dios. Por eso el salmista les mencionaba hace rato, cuando él decía, yo me alegré cuando me decían, a la casa del Señor iremos. Dios está esperando, el Espíritu está esperando direccionar nuestro corazón. Digo que en las relaciones. En las relaciones interpersonales, en las relaciones en familia, en pareja, con nuestros hijos. En todo Dios quiere direccionar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios desea que vayamos por el camino correcto. Si le damos nuestro corazón a Él, digo que entonces Dios nos revelará a través de lo que nosotros estamos leyendo diariamente. Digo que a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y la abundancia de la palabra, entonces Dios nos hace responsables a tomar la decisión y guiar nuestro corazón. Ya no va a ser con nuestro corazón perverso, sino con nuestro corazón guiado por el Espíritu de Dios. Sí. Dios nos quiere llevar, a la vida. Nos quiere llevar al bien. Sí. Como dice en su palabra, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Por qué nos van a seguir? ¿Por qué nos van a guiar? Porque nuestro corazón está siendo guiado por el Espíritu Santo, está siendo guiado por cada principio de la palabra. ¿Sí? Yo no sé hasta dónde Dios te quiere llevar en una madurez, hasta dónde Dios te quiere llevar a que tú también enseñes, compartas a otras personas. Hay niños que necesitan saber estas verdades para tomar decisiones. Los jóvenes necesitan. Hay tantos matrimonios que necesitan que cada uno de nosotros, que ya hemos aprendido, que ya Dios nos está enseñando, nos está hablando, el poder compartirles, el poder hablarles las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Y que si es una reunión en hogar, si es el trabajo con los niños, si es el adorar aquí, digo que Dios solamente está esperando. Vienen mis hijos siendo guiados, y no solamente digamos, Dios está aquí por su omnipresencia, sino por su presencia manifiesta. Dios se manifiesta, digo que donde hay íntegros de corazón, donde hay corazones contritos y humillados. Dice, yo no menospreciaré un corazón humilde. Un corazón humilde, contrito, te digo que es un corazón que está siendo dirigido. Ponte de pie. Dios
mencionaba lo que dice en Romanos, las riquezas de su benignidad, de su bondad, de su paciencia, ¿sí? Para aquellos que aún todavía no le reciben. Pero dice el libro de Hebreos, está escrito que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Digo que tenemos potestad para decirle a nuestra carne, digo que no me vas a direccionar cómo le sirvo a Dios. No me vas a decir cómo debo de adorar a Dios. Yo te voy a decir que tú estás muerta. Hoy mueres. Hoy mueres a ese deseo de pasividad, a ese deseo de complacencia, ¿sí? Y decido que el Espíritu Santo me esté guiando cada día de mi vida. Digo que no porque estemos jóvenes o sean niños, digo que tenemos la vida segura. Nadie de nosotros podemos decir mañana vamos a amanecer. Si Dios decide, hoy puede ser el último día para alguno de nosotros. Pero nosotros mismos decidimos, digo que vivir de la manera que a Dios, que sea un deleite para Él, que Él, hasta el último día, digo que le amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Si nos tenemos que desgastar nuestra garganta, digo que levantemos nuestra voz, no porque Dios esté sordo, sino porque Él es digno. Él es digno de que le adoremos con todo nuestro ser. Lo que Él dio, digo que no lo dio de mala gana, no fue al Calvario sin un deseo. Dice que puso su rostro como un pedernal y enfrentó todo con una pasión. Dice, la pasión de Cristo. Esa pasión debemos de permitir que guíe nuestro corazón en todo lo que se refiere al reino de Dios. En todo. Dios está hablando. Es Dios el que está hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Padre, cuánto amor, Señor, no solamente ha sido derramado sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sino cuánto amor, porque nos hablas a través de tu palabra, porque tú quieres el bien, quieres, Señor, deseas, es el anhelo tuyo, Señor, que disfrutemos esa vida eterna que tú compraste, Señor, para cada uno de nosotros. ¿Cuánto deseas, Señor, cada persona que aún todavía no te tiene en su corazón, no ha rendido su corazón? Por eso dejaste escrita esa historia del hijo pródigo. El padre que todos los días salía a ver si su hijo regresaba a casa. Ese es el deseo tuyo, Padre.
No quieres que ninguno se pierda. Tu deseo, tu anhelo es que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y has extendido tu benignidad, y has extendido tu paciencia, y has extendido tu longanimidad, Señor, hacia cada persona que ha escuchado, Señor, las buenas nuevas de salvación. Si hay alguna persona ahí escuchando, Señor, en su sala donde se encuentre, y tu Espíritu Santo le está redarguyendo, que ahí donde esté, Él pueda decirle: Padre, perdóname. Perdóname porque he vivido a mi manera, guiando mi corazón, permitiendo que el enemigo, el mundo, mi carne me gobierne. Pero hoy decido darte mi corazón. Hoy tomo la decisión de entregártelo, porque yo no soy capaz de poder gobernarlo. He tomado decisiones, he pecado contra ti, Padre, pero perdóname hoy. Límpiame con tu sangre preciosa. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Y ayúdame a que busque un lugar para que me sigan enseñando de cómo guiar este corazón y que pueda seguir tu camino. Padre, aquellos que ya te conocemos y que por tu gracia, Señor, estamos aún aquí. Señor, cuántas veces he tomado decisiones incorrectas. Cuántas veces he permitido que mi corazón sea guiado por mi prudencia, por mis sentimientos. Y solamente me han guiado a una vida pasiva, una vida sin la llenura, sin esa pasión, sin esa vida eterna que tú quieres que podamos, Señor, vivir. No solamente disfrutar, sino vivir, Señor. Perdónanos. Hoy nos rendimos a ti. Yo te necesito. Necesito que sigas guiando mi corazón. No quiero ser engañada por Él. Quiero ser guiada por tu verdad. Quiero ser guiada por tu Espíritu Santo. Que pueda meditar, si es necesario, una o dos o las veces que sea necesaria, Señor, cualquier decisión a tomar. Tú eres el único confiable, tú eres el único seguro, así que me rindo. Si tú estás determinado, levantemos nuestras manos en señal de rendición y decirle: Padre, mi corazón necesita ser dirigido. No quiero dar pasos desviándome incorrectos. No, Señor. Aun cuando parezca bueno aquello, que no lo haga por eso, sino vaya a ti en oración, porque aún hay cosas buenas que me pueden desviar. Aún hay cosas buenas que me pueden perjudicar.
pero tú no me vas a llevar ni a las cosas buenas que me van a dañar. Así que me rindo, Señor. Te necesito como un niño que necesita ser tomado de la mano y ser guiado en cada paso. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.